hacía unos días que no lo veía, Acércate. Está con nosotros también el hermano Freddy, que hacía un tiempecito no estaba con nosotros. Está aquí, bienvenido. Con el coro de razón de la casa. No se oye nada. Bueno, la enfermera de los niños de Alejandra está aquí. No se oye. Está con nosotros aquí. Ahora, Está acostumbrada a yo no sé nosotros. por qué. Está con nosotros. La están traduciendo, así que está feliz. Ya, los anuncios los puse en el chat de la iglesia, no voy a repetir todos los anuncios, simple y llanamente darle gracias al Señor por la hermosa actividad de ayer en el parque. Fue una gran bendición, disfrutamos de un tiempo de compañerismo, de administración, de alabanza, muy bonito, y damos gracias a todos los hermanos que son de apoyo a cada una de estas actividades. Amén. La iglesia cree un equipo, una familia. Amén. Y queremos dar la bienvenida especialmente, bueno, antes de dar la bienvenida a los pastores, quisiera decirles que, bueno, ustedes saben por las noticias, la mayoría saben que en Nepal hay una revolución tremenda, los jóvenes se tiraron para la calle con una violencia terrible, lincharon a algunos del gobierno, fue algo bien fuerte. Le pegaron candela a la casa de uno de los ministros y se murió la esposa quemada en la casa. Fue bien violenta la actividad. Tenemos allí en Nepal a unos misioneros, se llama John Guisao, está allí. John Guisao, no parece. Si yo le digo por el nombre que digan de qué nacionalidad es, usted no se va a dar cuenta porque el John Guisao no es colombiano, no es un hombre colombiano, hispano, pero él es colombiano. Está con su esposa y sus dos hijos. Ellos estuvieron aquí en nuestra iglesia hace un tiempecito. La bandera de Nepal que estaba en la mesita que se la rompieron, algún niño la cogió para jugar y la rompió. Pero bueno, esta es la mía, de mi casa la traje, esta es la bandera de Nepal. Y ellos están pidiendo oración. Estuve conversando con él y él nos dice que hay el ejército tomó las calles y demás. El ejército se puso de parte del pueblo, del pueblo que estaba en esa, no vamos a decir la revuelta, porque empezó con una manifestación pacífica, porque esa manifestación pacífica se convirtió en la violenta. Todos no eran violentos, como es lógico. Había muchos que estaban reclamando justicia, porque era un gobierno dictatorial de corte socialista y estaban pidiendo libertad, pero se convirtió en ese desastre. Ahora el ejército tiene militarizadas todas las carreteras. Hasta ayer estaban cerrados todos los negocios, bancos, bien difícil las cosas, solamente algunas tiendas para comprar alimentos. Y están tratando de que en los próximos días se normalice de alguna manera el país. Mientras nuestro misionero con su familia está en su casa, no puede salir de la casa. Los extranjeros no pueden salir, le están pidiendo que estén en sus casas con sus dos hijos, con su esposa. Allí algunos hermanos vienen a la casa y ellos les ministran y demás. Hay que orar por ellos. Les digo esa introducción para que sepan en la situación que está nuestro misionero en Nepal. Tenemos que orar por él. Amén. Ya hace un rato se oró por todos los misioneros, incluyéndolos a ellos. Ahora la petición es que estén orando en sus casas por el hermano misionero que está en Nepal. Quizás no se acuerden de su nombre John, pero recuerden que es el misionero que tenemos en Nepal. Así que estén orando por él y vamos a seguir yendo las misiones con nuestras rodillas y con nuestras manos que dan. Amén. Esta es la idea. Oramos y le pedimos al Señor que esa familia esté segura. Bueno, queremos dar la bienvenida al pastor Alexis.
a la hermana, a su esposa Yanet, que va a saludar porque ya está bien viendo. Están con nosotros, ellos son pastores en La Habana, en la Iglesia Príncipe de Paz en La Habana. Él es miembro del Ejecutivo General de la Asamblea de Dios y está en un recorrido por acá con Estados Unidos. Regresan en octubre. Así que le entregamos este lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga, aleluya, se siente la presencia de Dios, aleluya, damos toda la gloria al Señor, damos gracias a Dios por estar nuevamente con ustedes y solamente decirles, aleluya, que Cristo viene pronto. Amén. Por tanto tenemos que estar listos, preparados, apercibidos, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivos, santos, aleluya, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dios me les bendiga mucho. Les damos saludos de los hermanos de allá de Cuba y siempre les pido que estén orando por nuestra nación que tanto lo necesita. Dios les bendiga mucho. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios en esta mañana? Gloria al Señor. Agradecemos a Dios por poder estar aquí. Por la invitación de los pastores para poderles compartir la palabra de Dios en esta mañana. Damos gracias a Dios también por el día que pasamos ayer con ustedes. Qué lindo ver los hermanos confraternizando. Realmente fue bien lindo, fue bien especial, en un lugar bien lindo. Y agradecemos a Dios por esa oportunidad. Queremos estarle compartiendo la palabra de Dios en esta mañana. Y yo quiero invitarles a ir al libro, en el Antiguo Testamento, al libro del profeta Ezequiel. Si usted va a ir conmigo, capítulo 37, es un pasaje bien conocido. Ezequiel capítulo 37. Están ustedes celebrando hoy su culto misionero, qué bueno, gloria a Dios. Nosotros allá también utilizamos un domingo para estar celebrando el culto misionero. Y misiones está en el corazón de Dios, alabado sea el Señor. Las misiones es el enfoque fundamental de la iglesia cristiana. Misiones es todo lo que hacemos para que las personas puedan ser salvas, para hacerles llegar el evangelio del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero traer un tema en esta mañana que de cierta manera, aleluya, también tenga relación con este culto que ustedes están celebrando en este día. Ezequiel capítulo 37, gloria a Dios, usted me dice si ya está allí. Voy a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. ¿Puedo leer ya? Amén. Dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Padre Santo que estás en los cielos, queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Queremos reconocer que todo lo que somos es gracias a ti. Que el protagonista en medio de este lugar y en nuestras vidas eres tú. Que el único digno de ser exaltado y de ser glorificado eres tú, Señor. Queremos decirte en esta mañana que en medio de este lugar tú no eres visita, tú eres dueño, Señor. Y te rogamos, Dios mío, que de la manera que tú quieras ministrar a tu pueblo, Señor, tú ministres. Pero que tu palabra, en primer lugar, te exalte, te glorifique a ti, Señor. Y en segundo lugar, sea de edificación, Señor, para tu pueblo. Que no haya impedimento, que no haya obstáculo para que todo lo que tú quieras hacer en nuestras vidas, en este día, a través de tu palabra, tú lo hagas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre
del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiero estarles ministrando en esta mañana la palabra de Dios bajo el título de un panorama de muerte a un panorama de vida. Alabado sea el nombre del Señor. De un panorama de muerte a un panorama de vida. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y toda la alabanza. Este libro, como estamos leyendo, fue escrito por el profeta Ezequiel. Y se cree que Ezequiel fue llevado cautivo durante la segunda deportación de los babilonios, de los judíos a Babilonia. Los judíos fueron llevados a Babilonia en 3 deportaciones, en 3 momentos diferentes. Y se cree que en el segundo momento, en la segunda deportación, en esa fue llevado Ezequiel allí a Babilonia. Y desde Babilonia es que Ezequiel ejerce su ministerio profético. Cuando usted comienza a leer los primeros capítulos del libro de Ezequiel, usted se percata que las palabras de Dios a través del profeta Ezequiel para el pueblo fueron palabras duras, fueron palabras de amonestación, fueron palabras de reprensión. ¿Y por cuál razón? La causa por la que el pueblo estaba cautivo ahí en Babilonia había sido su propio pecado. Dios declara que este era un pueblo de dura servir, por tanto Dios le habla de manera fuerte, Dios le amonesta, Dios le reprende, porque Dios estaba buscando la restauración de su pueblo. Pero cuando usted continúa leyendo el libro de Ezequiel, se da cuenta que no solamente hay palabras de amonestación, de reprensión, sino que también hay palabras de restauración para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios, porque Dios es un Dios que está más interesado en restaurar que en condenar. Dios es un Dios que está más interesado, aleluya, en tener misericordia, en perdonar, aleluya, que en condenar. Y lo que Dios está buscando siempre, aleluya, es la restauración del perdido, es la restauración de aquel que se aleja de Él, es la restauración de aquel que cae. Ahora, encontramos que el profeta Ezequiel, cuando nos está describiendo Ezequiel capítulo 37, este pasaje muy conocido por la mayoría de los cristianos, que le conocemos así como el Valle de Huesos Secos, vemos que el profeta describe 2 panoramas. Describe un panorama de muerte y describe también un panorama de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y vemos que también describe y nos muestra un Dios que tiene la capacidad, un Dios que tiene la autoridad, un Dios que tiene el poder de transformar un panorama de muerte en un panorama de vida. Alabado sea el nombre del Señor. Veamos entonces en primer lugar cómo el profeta nos describe ese lugar, ese panorama de muerte. Y veo 3 cosas que describen ese panorama de muerte. En primer lugar, vemos que el profeta fue puesto en el lugar de mortandad. Él tiene un sueño, tiene una visión, y en ese sueño, en esa visión, aleluya, es llevado al lugar de mortandad. Dice la palabra del Señor en el versículo número 1: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo ha puesto en medio de un valle que está lleno de huesos, lo ha puesto en medio de un lugar de mortandad. Y Dios me ministra de manera muy importante, porque no siempre Dios nos lleva al lugar donde humanamente quisiéramos estar. Alabado sea el Señor. Si uno tuviera la posibilidad de elegir, por ejemplo, cuando usted ve al salmista en el Salmo 23, el salmista habla del valle de sombra de muerte, pero también habla de delicados pastos. Si uno humanamente pudiera escoger, la mayoría de nosotros escogeríamos delicados pastos. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie escogería el valle de sombra de muerte. Si Ezequiel hubiera tenido la oportunidad de decirle a Dios dónde quiere ser llevado, dónde quiere tener la experiencia con Dios, no hubiera escogido el valle de huesos secos. No hubiera escogido, aleluya, el valle, este lugar de mortandad. Pero recuerda, no siempre Dios nos permite estar en el lugar, aleluya, donde humanamente quisiéramos estar. Bendito sea el nombre del Señor. No siempre lo que uno quiere de manera humana, no siempre lo que uno sueña de manera humana es lo que Dios te permite. No siempre en la condición que uno quisiera estar, no siempre Dios te lo permite. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sí encuentro algo tremendo. Y es que aunque no siempre Dios te lleva al lugar donde humanamente tú quisieras estar, o a la condición donde tú humanamente quisieras estar,
Dios siempre te permite estar, Dios siempre te lleva a estar en el lugar donde se necesita que tú estés. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. A veces yo quisiera no estar en determinado lugar, pero Dios nos lleva con determinado propósito o nos tiene en determinado lugar con un propósito definido. Yo quisiera estar en otro, pero Dios nos lleva, nos permite estar allí o nos mantiene en determinado lugar porque un propósito tiene con nuestras vidas en ese lugar, porque se necesita que nosotros estemos, aleluya, en medio de ese lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Lo segundo que veo de este panorama de mortandad, como lo describe el profeta, es que Dios le permite al profeta tener una vivencia, tener una experiencia en el lugar de mortandad. Dice el versículo número 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. No solamente Dios lo pone en el valle de huesos secos, sino que Dios le permite caminar por el valle de huesos secos. Le permite tener una experiencia en el valle de huesos secos. Le permite acercarse, aleluya, caminar, tener una experiencia más profunda en el valle de huesos secos. Y cuando él camina en medio de ese valle de huesos secos, recuerde que en el versículo 1 lo puso en ese valle y dice que lo puso en un lugar donde había huesos. Pero cuando el profeta tiene una vivencia en el lugar de mortandad, no solamente, aleluya, ve que hay huesos, sino que le permite ver al Señor que los huesos que habían en ese lugar, en primer lugar, eran muchísimos. Y lo segundo que se percata, no solamente que eran muchísimos, sino que estaban secos y secos en gran manera. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero decirte algo en esta mañana. No es lo mismo estar en un lugar de pasada que tener una experiencia, aleluya, en el lugar donde Dios te permite estar. Dios no llevó al profeta a ese lugar de pasada. Dios le permitió tener una experiencia, tener una vivencia en ese lugar. Y permítame explicárselo de alguna manera para que usted lo pueda comprender y lo pueda entender. Bueno, aquí hay muchos cubanos y los que no quizás conozcan sobre Cuba. Cuba está en un momento de crisis. Pero yo veo que cuando a veces nos visita algún extranjero, algún hermano que va a la iglesia y nos va a visitar, él no puede percatarse de toda la realidad cubana. No puede percatarse de toda la realidad cubana. Usted escucha, en Cuba hay escasez, en Cuba falta esto, falta aquello, pero no sé, yo creo alguna cualidad creo que tiene la mayoría de los cubanos es que somos hospitalarios. Y yo veo que cuando ellos van, es lo mismo que pasa cuando alguien va, por ejemplo, a Oriente, que hay mucha escasez, pero pasa lo mismo. Yo veo que la gente trata de brindar lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene la gente trata de brindar. Y a veces lo veo en los hermanos extranjeros que van a la iglesia. Ellos van, predican, después uno los invita a comer y le da lo mejor que tienen. Y cuando uno les da lo mejor que tienen, no pueden llevarse la realidad. Bendito sea el nombre del Señor. A veces lo que ellos están comiendo que nosotros le damos no es lo que la gente come normalmente en su casa. Y él oye, aleluya, Cuba está difícil, en Cuba hay una escasez, pero él está de pasada. Pero no es lo mismo estar en un lugar de pasada que tener una experiencia. Yo recuerdo una vez que estaba en un módulo de la maestría de la Global University y en ese módulo siempre comienza, vienen profesores de aquí de Estados Unidos, de otro país, vienen a darnos clases de teología, pero cuando comienza siempre ese módulo comienza con un devocional. Y siempre se le da a un alumno la posibilidad de tener un devocional, de compartir una breve palabra. Y un día, bueno, me tocaba a mí compartir la palabra de Dios. Y estoy predicando en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, cuando Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y estoy tratando entonces de explicar cuál es la palabra que utiliza el Señor para referencia ahí a pobre, para referencia a la pobreza. La Biblia utiliza dos palabras para referirse a la pobreza. Está el pobre, aquel que trabaja, pero lo que recibe o lo que gana por su trabajo no lo hace ser una persona rica. Recibe un salario que tiene quizás lo mínimo, lo necesario, tiene que trabajar mucho, no puede dejar de trabajar, decir, bueno, voy a dejar de trabajar y vivir con lo que gané. Tiene que trabajar cada día para poder vivir cada día, pero de su trabajo recibe algo. Pero en aquellos tiempos habían personas que eran pobres, pero no podían trabajar. Eran aquellos que tenían algún tipo de limitación física y vivían ¿de qué? De mendigar, de pedirle a la gente.
Esos no podían trabajar, no recibían de su salario y todo lo que ellos recibían era lo que recibían de otros, lo que otros pudieran darle. Y cuando estoy en medio de ese mensaje, en medio de esa explicación, para tratar de ilustrar, para tratar de entender, aleluya, explicarle a los demás alumnos qué cosa era la pobreza de la cual estoy refiriéndome en la Biblia, les hago una ilustración. Eso fue hace muchísimos años atrás, muchísimos años atrás. Y les trato, les digo así, ¿qué es lo que hace un cubano con un muslo y contramuslo de pollo? En la clase, y para que entienda la pobreza, le digo, ¿qué es lo que hace un cubano con un muslo y contramuslo de pollo? A lo mejor ustedes se acuerdan de aquellos tiempos atrás, porque muchos de ustedes vivían en ese tiempo allá. Gloria a Dios. Pero yo recuerdo que cuando venía pollo a la carnicería, que ya no viene, a veces decía que venía 1 libra de pollo por persona. Pero no sé cómo se la reciaba el carnicero, que si eran 4 personas, te tocaba 4 muslos de pollo. Casi nunca te tocaba más de uno. Gloria a Dios. Pero en la mayoría de las casas, la gente no tenía la posibilidad de comerse el muslo con contramuslo de pollo entero en una comida. No se podía hacer eso. Tú no podías decir, bueno, me tocó un muslo contra muslo de pollo y te lo comes entero. ¿Qué es lo que hacíamos en muchas casas? Multiplicábamos ese muslo con contramuslo de pollo. Y estoy ahí en la clase, estoy explicando de mi experiencia. Y por supuesto, la mayoría de los alumnos sabía lo que yo le estaba explicando. Y recuerdo que a veces nosotros cogíamos el muslo con contramuslo de pollo para que nos diera más. Le quitábamos la masa, lo hacíamos bistec. Y de un muslo con contramuslo de pollo sacábamos 4 bistec. O sea, quien nos de Cuba no se asombra. Sacábamos 4 bistecs y nos autoengañamos porque los cubanos que hacíamos, como los 4 bistecs que salían de muslo con contramuslo de pollo eran tan pequeños, nosotros nos autoengañamos y hacíamos algo que lo empanizábamos. Entonces tú lo empanizas y te parece que te estás comiendo tremendo bistec, pero un bistec chiquitico lleno de... No sé si algunos se recuerdan de eso. Alabado sea el Señor. Otros cogían y lo hacían ripiado, así como le llamábamos, lo desmenuzaban y se hacía. Y otros multiplicaban un poquitico más y nos botábamos los huesos, con los huesos después hacíamos sopa. Gloria a Dios. Cuando yo estoy compartiendo esa experiencia, todo el mundo en el aula se está riendo, así como ustedes se están riendo hoy. ¿Pero por qué se reían? Porque todos teníamos la misma experiencia, porque todos sabíamos de qué estábamos hablando. Había uno solo en el aula que no se reía, que era el profesor americano. Él estaba con los ojos bien abiertos y él no entendía eso de coger un pollo, desbaratarlo tanto y sacarlo en tantos pedazos. Porque él estaba allí de visita. Pero no es lo mismo estar en un lugar, aleluya, de pasada, que tener una experiencia, que tener una vivencia. Dios lleva al profeta Ezequiel al valle de huesos secos, no solamente para que tenga una experiencia, sino para que tenga una vivencia. Alabado sea el nombre del Señor. Había algo que Dios quería ministrarle al profeta Ezequiel en medio de ese lugar. Había algo, Dios quería sensibilizar al profeta Ezequiel, aleluya, no solamente con que viera los huesos, porque esos huesos tenían un significado y era con eso con lo que Dios quería sensibilizar al profeta Ezequiel. Lo tercero que veo en el lugar de mortandad, o que nos describe el lugar de mortandad, es que el profeta es confrontado en el lugar de mortandad. En el versículo 3 dice la palabra del Señor que Dios le dice al profeta, hijo de hombre, le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Alabado sea el Señor. ¿Vivirán estos huesos? Yo quiero dejarlo hasta allí para usar la respuesta del profeta más adelante. Dios confronta al profeta en el lugar de mortandad y le está preguntando si vivirán esos huesos. Amados hermanos, ¿qué representan estos huesos? Nosotros tenemos que entender que la Biblia es su propio intérprete. Y aunque se predica mucho del valle de huesos secos, la propia Biblia explica qué cosas son estos huesos secos. En el versículo 11 del capítulo 37 de Ezequiel, la Biblia explica qué son esos huesos secos. Y en el versículo 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Todos esos huesos que representaban personas, representaban gente, representaban al pueblo de Dios, aleluya. Y Dios quería, aleluya, que el profeta tuviera una experiencia, se sensibilizara con lo que más le importa a Dios.
Por lo que más le importa a Dios son las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que más le importa al Señor son la gente. Y Dios estaba llevando ahí al profeta para que entendiera cómo se sentía la gente, cómo estaba la gente. Los huesos secos representaban la condición espiritual de la gente, del pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí en la segunda parte del versículo 11 nos habla de cómo se sentía la gente, de la condición espiritual de la gente. Cómo se sentía la gente. Dice la segunda parte del versículo 11. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Cómo se sentía la gente? Seca. ¿Cómo se sentía la gente? Sin esperanza. ¿Y cómo se sentía la gente? Destruida. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe que hay mucha gente en este tiempo que se siente así, seca, sin esperanza y destruida. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Por qué se sienten secas? ¿Por qué se sienten sin esperanza? ¿Por qué se sienten destruidos? Se sienten secas porque eso manifiesta la tristeza que había en el alma de la gente que vivía allí en el cautiverio. La tristeza del pueblo de Dios en el medio del cautiverio. ¿Por qué no están en Jerusalén? ¿Por qué no están en el templo de Jerusalén adorando a Dios? Porque teniendo un Dios grande, un Dios poderoso, están siendo cautivos sirviendo a otra nación. Porque están lejos de Jerusalén, porque están lejos, aleluya, de su nación. Y por eso se sienten tristes. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Por eso se sienten secos. Se sienten tristes porque están lejos de su nación. Anhelan estar en su nación, pero no pueden estar en su nación. Anhelan experimentar lo que experimentaban en su nación, pero no lo pueden experimentar. Tienen un anhelo, aleluya, por volver a su nación. Pero se sienten secos, se sienten tristes. Se sienten también, aleluya, dice, sin esperanza. Amados hermanos, cuando estamos hablando de la esperanza, ¿usted sabe qué cosa es esperanza? La esperanza no es otra cosa que despertarte cada día creyendo que algo bueno va a ocurrir. Eso es vivir con esperanza. Vivir con esperanza es creer, aleluya, que algo bueno va a ocurrir en mi vida. Que algo bueno Dios tiene para mi vida. Que algo bueno estoy esperando en la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y si ellos están sin esperanza, es porque no esperan que nada bueno pueda ocurrirle. Es porque se despiertan cada día y enfrentan cada día sin creer que nada bueno, aleluya, hay para su vida. Recuérdense que están cautivos en Babilonia y yo estoy tratando de especular y pensar un poquitico. Y ahí están en ese primer año que Dios le dio palabra. Dios le dio palabra a través del profeta Jeremías. Pero yo creo que ellos están pensando, Dios este año, aleluya, Dios va a permitir que salgamos del cautiverio y regresemos a nuestra nación. Y ahí está su oración, quizás, Dios será este año nada más. Pero pasó el año y siguen allí cautivos. Y vuelve el segundo año y oran, y el tercer año y orando. Pero están pasando los años y las cosas no cambian. Están pasando los años y están en la misma condición, bendito sea el nombre del Señor. Y no hay nada triste, no hay nada más triste, no hay nada más difícil, aleluya, que tener un sueño, que tener un deseo, que tener una añoranza. Y que pasen los años y los años, aleluya, y tú no veas lo que sueñas, lo que estás esperando. Si hay algo que mata las esperanzas, aleluya, es el tiempo. Es el transcurso de los años. Porque si algo nos es difícil a los seres humanos es esperar. Qué difícil es esperar. Y qué difícil es esperar creyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Y yo creo que esa palabra de Dios puede ser para alguno de nosotros. Que a veces por años estamos esperando, aleluya, que Dios haga algo. Que por años estamos esperando que ocurra algo en nuestros hijos. Que por años estamos esperando que Dios toque a nuestra pareja. Que por años estamos esperando que Dios cambie a nuestra nación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero pasan los años, aleluya, y tú no ves nada. Y tú ves que es lo mismo. Y pasan los años y lo contrario. Las cosas se ponen mucho peor.
Y llega el momento, aleluya, que uno se desanima, se desalienta y uno dice, no va a pasar nada. A veces Dios te ha dado una palabra, porque muchas veces Dios te da una palabra antes que las cosas ocurren. Pero muchas veces de lo que Dios te da la palabra y las cosas ocurren, hay un proceso. Y en ese proceso a veces las cosas se ponen peor, a veces las cosas se ponen negativas. Y aunque uno tiene una palabra de Dios y una esperanza de Dios, aleluya, a veces ese proceso de espera mata la esperanza en ti. Alabado sea el Señor. Es lo que pasa con Cuba. Yo recuerdo cuando me convertí, año 89, y yo veía que venía mucha gente y decían que Dios tenía un propósito con Cuba, que Dios iba a hacer algo en Cuba. Pero pasan los años y los años y los años y todavía no vemos. Alabado sea el Señor. Pero no podemos perder la esperanza. Si hay alguien esperando aquí en esta mañana, en tu casa, en tu familia, una respuesta a Dios, no puedes perder la esperanza. Amén. La esperanza nos mantiene en pie. La esperanza nos sostiene. Bendito sea el nombre del Señor. El que tiene un Dios grande siempre puede esperar. Aleluya. No puede llegar ese día en que tú te despiertes sin creer que algo bueno Dios tiene para ti. Que algo bueno te puede pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Que hay una bendición de Dios, aleluya, sobre tu vida. Porque cuando perdemos la esperanza nos sentimos entonces igual que la nación de Israel. Nos sentimos secos, sin esperanza y destruidos. Aleluya. Y no solamente se sentían sin esperanza, sino que dice la palabra del Señor que también se sentían destruidos por causa de todas estas cosas. Amados hermanos, yo no generalmente, aunque utilizo a veces cosas como introducción o para desarrollar parte del mensaje, pero no soy un portador de calamidad. No vengo a hablar de calamidades. Prefiero utilizar, aleluya, el púlpito para hablar de un Dios grande, de un Dios poderoso. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo nosotros que tenemos ese Dios no vamos a hablar de un Dios grande? De un Dios que hace cosas grandes. Y es verdad que el profeta está describiendo un panorama de muerte, pero el profeta también nos habla de un Dios, como les decía, que tiene todo el poder, que tiene toda la autoridad, que tiene todo el señorío, aleluya, para transformar un panorama de muerte en un panorama de vida. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Lo importante no es por lo que estés pasando ahora, lo importante es el Dios que tienes. Amén. El Dios que tiene, bendito sea el nombre del Señor. No son las circunstancias las que determinan, es el Dios que tenemos el que determina. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Por tanto, el profeta también nos describe un panorama entonces de vida. Y cuando nos describe ese panorama de vida, también hay tres elementos que veo en ese panorama de vida. Lo primero que veo en ese panorama de vida es un instrumento de vida, un instrumento vivificador, un instrumento para dar vida. Y la pregunta es, ¿quién es el instrumento en medio del valle de huesos secos? ¿Quién es el instrumento en medio de ese valle donde la gente se siente seca, sin esperanza y destruida? Alabado sea el Señor. El profeta Ezequiel. Acuérdese que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Dios quizás lo puso en el lugar donde humanamente Él no quería estar, pero lo puso en el lugar, aleluya, donde se necesitaba que Él estuviera. Dios, aleluya, como decíamos el miércoles, Dios es suficiente, aleluya, para hacerlo solo. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, aleluya, cuenta muchas veces con instrumentos. Y ese instrumento somos tú y yo. Muchas veces las cosas que ocurren, que pasan, Dios las hace, pero las hace a través de alguien. Y ese alguien somos tú y yo. ¿Qué cosa es un instrumento? Este piano es un instrumento. Ahí está el piano. Lindo el piano, de calidad el piano, aleluya. Pero no hay una nota que salga de ese piano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Puede ser muy lindo, muy bello, pero nada pasa con él, nada ocurre con él. ¿Qué necesita ese piano para que salga una nota de él? Un pianista. ¿Qué cosa es el pianista? El instrumento. El instrumentista, aleluya, que hace que salga música de ese piano. Alabado sea el nombre del Señor. Ezequiel es el instrumento en medio del valle de huesos secos. Es el instrumento, aleluya, que Dios quiere utilizar. Ahorita veíamos el versículo 3 como Dios le pregunta a Ezequiel y lo confronta y le dice, ¿vivirán esos huesos? Ahí lo dejamos. Ahora, en la segunda parte de ese versículo 3,
Vemos la respuesta del profeta. Dice que el profeta dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Gloria a Dios. Lo que nosotros tenemos ahí es una palabra escrita. Y yo quiero decirle que una misma palabra, dicha de manera diferente, tiene un significado diferente. Una misma frase, una misma palabra, si tú le cambias el tono, tiene otro significado. Yo aprendí también en unas clases a través de maestro, de David Monduí. Él utilizaba un ejemplo que yo utilizo muchas veces. Aleluya. Se casa una pareja joven, se casan. Ese primer momento ahí tan felices, van a la luna de miel. Dios les permite tener una luna de miel, se despiertan al otro día y el joven recién casado mira a su linda esposa y amada y le dice, ¿cómo amaneciste? ¿Hay alguien que esté en esa etapa todavía? Sí, amén. Esa etapa no debe ver. Todos los esposos deben ser amén. Gloria a Dios. ¿Cómo amaneciste, mi amor? Así le dice. Pero en todo matrimonio, aunque sea la voluntad de Dios, nos faltan las luchas. Nos faltan las batallas. Siempre hay luchas, siempre hay batallas y siempre es así. Y yo voy a poner ese matrimonio en Cuba. Lo voy a poner en Cuba. Y se despierta un día el esposo, se despierta un día la esposa. Y la esposa se despierta un poco complicada, irritable. Le dice, oye, se acabó el aceite. Oye, ya no hay condimento. Oye, hay que buscar tal cosa. Se fue la luz. Cosas como esa. Yo me río. No sé en qué momento fue, pero estábamos en determinado lugar donde teníamos ahí, creo que, no sé, estábamos pasando a un lugar que no tenías que cocinar ni nada. Pero cuando llegamos nuevamente a la casa, una de las preguntas que yo menos soporto de mi esposa es cuando me dice un día, ¿y qué cocino hoy? Yo no soporto esa pregunta. No soporto esa pregunta. Entonces la esposa se despertó así, complicada. Falta esto. Mira, dijiste que ibas a pintar y no acabas de pintar. Dijiste que ibas a botar la basura y todavía está la basura allí. Y el esposo está aguantando ahí, pero el esposo se irrita y le dice, ¿cómo amaneciste? Pero a pesar de las luchas, las batallas, logran envejecer juntos. Porque entienden que el matrimonio cristiano es para toda una vida. Amén. Lucha con batallas, pero para toda una vida. Aleluya. Y ya están los dos ahí, bien ancianitos, que la gente que los ve dice, en cualquier momento están para partir de este mundo. Y se despierta un día y el ancianito le dice a la ancianita, ¿cómo? ¿Amaneciste? Gloria a Dios. Una misma frase, si le cambias el tono, tiene un significado diferente. El profeta Ezequiel dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Si nosotros vemos esta respuesta, la podemos ver desde lo humano, desde la incredulidad, o la podemos ver también desde la fe. Si lo vemos desde lo humano, entonces la respuesta de Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes, sería, es imposible. Es imposible. Porque lo que Dios le está mostrando a Ezequiel son huesos secos y secos en gran manera. Alabado sea el Señor. La gente dice, como que mientras hay vida, hay esperanza. Sí. Un paciente puede estar ahí en la terapia y los familiares están afuera. Y el médico cada vez que da el parte dice, está grave, está crítico, pero está vivo. Y mientras la gente está esperando, aunque sabe que su familiar está grave, que está crítico, que tiene pocas posibilidades, tienen esperanza, porque todavía está vivo. Pero tristemente cuando el médico sale y dice, bueno, ya partió, la gente entonces pierde toda esperanza. ¿No es verdad? Por eso cuando uno va a la funeraria, por ejemplo, nadie va a la funeraria y hay algo que pasa, yo nunca lo he visto, pero hay quien cuenta testimonios de resurrección de muertos. Y veo que los que han contado testimonios de resurrección de muertos dicen que la reacción, casi siempre la reacción es la misma.
es que la gente que ha estado cuando un muerto ha resucitado, generalmente la gente sale corriendo. Porque nadie espera de manera natural que un muerto se levante. Nosotros sabemos que Dios es poderoso para levantar un muerto, pero no es lo que espera. Si nosotros vemos la respuesta de Ezequiel del humano, Dios le está preguntando, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué es lo que está viendo él? Él está en medio de un cementerio. Él lo que está viendo es huesos secos en gran manera. No es que están muertos, es que llevan quizás tiempo de muerto, porque el hueso cuando está totalmente seco es que lleva tiempo. Si es el humano, entonces diría, es imposible. Alabado sea el nombre del Señor. Le podría decir a Dios, ¿por qué me preguntas, Señor? Tú lo sabes. Tú sabes que no es posible. Tú sabes que están secos. Tú sabes que están sin esperanza. Tú sabes que están destruidos. No pueden vivir. Alabado sea el Señor. Pero yo no quiero ver la respuesta de Ezequiel desde el humano. Lo quiero ver desde la fe. Que me parece que eso es lo que me da el contexto. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros vemos la respuesta de Ezequiel desde el humano, desde la fe no niega la realidad. La fe no niega que hay cosas que parecen difíciles. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la fe pone a Dios por encima de todas las cosas. La fe no se centra en las circunstancias. La fe se centra en Dios. La fe, aleluya, no es falsa, sí. Es hueso seco, es difícil, aleluya. Si tú te pones tu vista en las circunstancias, esas circunstancias te van a ministrar. Y cuando te ministran, te desaniman, te desalientan. Pero si cuando tú ves circunstancias negativas, a pesar de eso, tú la pones en Dios. Son huesos secos. Están muertos, están secos en gran manera, pero cuando la pones en Dios, aleluya, tú dices, pero Dios todo lo puede. Pero para Dios no hay nada que sea imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Por tanto, si yo veo esta respuesta desde la fe, yo creo que Ezequiel le está diciendo, Señor Jehová, tú lo sabes, que para mí es lo mismo que decirle, Señor Jehová, no hay nada que sea imposible para ti. No hay nada que tú no puedas hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Hay alguien que pueda levantar sus manos al cielo y decirle adiós, aleluya, en esta mañana. Gloria sea el nombre del Señor. Yo no sé si tú puedes pensar en tu situación. Yo no sé si puedes pensar en tu problema. Yo no sé si puedes pensar, aleluya, en una oración que tienes delante de Dios. Gloria a Dios, es difícil, tú no niegas la realidad. Yo no sé si puedes pensar en alguien que no se ha convertido, que hasta ahora ha tenido el corazón duro, corazón de piedra, aleluya. Pero quiero animarte, aleluya, no poner tu vista en eso, sino ponerlo en Dios para decirle a Dios, aleluya, Señor, tú lo puedes. Señor, no hay nada que tú no puedas hacer. Señor, no hay nada que sea imposible para ti. Puede ser que la puerta haya estado cerrada hasta hoy, pero tú pones tu vista en Dios y puedes decir en esta mañana, Señor, ha estado cerrada hasta el día de hoy, pero tú puedes abrir la puerta. Alabado sea el nombre del Señor. No ha habido solución para ese problema hasta hoy, pero tú puedes hacerlo. Señor, hasta hoy le he hablado tu palabra, le he hablado de Cristo y lo veo más perdido. Lo veo, Señor, aleluya, que menos cree en ti. Lo veo más enredado en el pecado. Pero tú lo puedes, bendito sea el nombre del Señor. No hay nada que sea imposible para Dios. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y a Él sea toda la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el instrumento, aleluya, en medio de ese panorama de muerte? El profeta Ezequiel. Lo segundo es que Dios le da al profeta una palabra de vida. Una palabra de vida. Dice el capítulo 37, versículo del 4 al 6. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando nosotros estamos viendo, no es una palabra de desánimo, no es una palabra de desaliento la que Dios le da al profeta Ezequiel para ministrarle al pueblo. Es una palabra de ánimo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero decirte que nosotros, aleluya, Dios ha puesto en cada uno de nosotros una palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Aleluya, está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros estamos para ministrar una palabra de vida, aún en medio de estos ambientes de crisis, aún en medio de esta problemática. El cristiano tiene una palabra dada por Dios, que es una palabra de vida, para ministrarle a los demás. Alabado sea el nombre del Señor.
Es como cuando el pastor cada domingo, aleluya, se presenta delante de la iglesia y tú sabes que la gente viene con sus batallas, tú sabes que la gente viene con las luchas, aleluya, pero tú no puedes llegar a la iglesia. Yo ya lo digo, Señor, quizás la gente llegó sin desayunar, quizás la gente no sabe lo que va a comer después, quizás la gente está en medio de la iglesia pero vino con tremenda problemática, tiene situación en la familia. Eso no pasa en Cuba, pasa en cualquier parte del mundo. Pero cuando Dios te lleva, aleluya, yo no puedo llegar a ese lugar para decirle, yo me siento igual que todos ustedes. Me siento desanimado igual que todos ustedes. Hay que estar por el piso, yo también me siento por el piso. No para eso nos llamó el Señor. Alabado sea Dios. Y no solamente el pastor, eres tú desde tu lugar. Porque tú estás y la gente sabe que tú eres cristiano y la gente va a ti, aleluya, para contarte un problema. Para contarte una dificultad, una situación que tiene la familia, para contarte cómo se siente. Y la gente viene a ti, me siento desanimado, me siento desalentado, aleluya. Y yo quiero decirte que cuando alguien viene a ti para decirte cómo se siente, que se siente mal, desanimado, desalentada, Dios no te puso en el lugar para decirte, yo me siento igual que tú. Tú estás por el piso, yo también me siento por el piso. Tú estás desbaratado, yo también me siento desbaratado. No para eso nos puso el Señor. Tenemos que sacar fuerza, aleluya, donde no la hay. ¿Fuerza dónde? En Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios ha puesto en nosotros una palabra de vida para ministrarle a la gente. No predicamos calamidad, no hablamos calamidad, no hablamos desesperanza. Le hablamos a la gente de la vida que hay en Cristo. La gente dice cómo está la crisis, cómo está esto, cómo sube el precio, cómo esto, cómo aquello. Las situaciones que usted también enfrenta en la nación cubana, pero aquí en los Estados Unidos. Pero tú tienes que pedirle al Señor ahí en ese centro de trabajo donde Dios te ha puesto, ahí en ese barrio, ahí en esa comunidad, ahí en esa gente que te escribe, aleluya. Tú tienes que entender que Dios te ha dado una palabra de vida para ministrar a la gente, una palabra de vida. Cuando la gente te venga con su problema, háblale de Cristo. Háblale de la palabra de Dios, háblale de quien cambió tu vida, háblale de quien da esperanza, háblale de quien transforma un panorama de muerte en un panorama de vida. Y la gente te habla, estoy viviendo la calamidad, sí está viviendo una calamidad, pero tienes que decirle, pero yo conozco a alguien. Yo conozco a alguien que cambia esos panoramas de calamidad, que cambia esos panoramas de mortandad. Yo conozco a alguien que cambió mi panorama de mortandad. Y cuando te pregunten quién es, Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo mirando, esta es la tercera vez que yo vengo y veo qué difícil es la evangelización aquí. Allá tú sales, tú caminas por 10 de octubre, está lleno de gente. Aquí tú sales y no va nadie en la calle. Todo el mundo anda en carro, nadie anda caminando. Pero allá no, tú vas a la panadería y la panadería está llena de gente. Ahí puedes predicar todo lo que tú quieras, ahí puedes predicar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí es importante que cada uno de ustedes utilice ese lugar donde Dios lo ha puesto. Yo creo que una parte importante del evangelismo aquí en los Estados Unidos es a través de las relaciones personales. Con el que trabaja contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Es a través de las relaciones personales. Dios te va a dar la oportunidad, aleluya, de hablarle a esa gente que se relaciona contigo. Dios no está permitiendo que se relacionen contigo por gusto. Dios está permitiendo, aleluya, que se relacionen contigo, que te hablen de sus problemas, que te hablen de su tristeza, que te hablen de sus batallas, porque Él ha puesto en ti una palabra de vida para ministrar a aquellos que no tienen vida. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo. Tercero y último, y con eso termino. Hablamos de un instrumento de vida, de una palabra de vida, y por tercero, hablamos de una promesa de vida. Dice la palabra del Señor, gloria sea el nombre del Señor. Ezequiel capítulo 37, versículo del 12 al 14 dice: por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta palabra que Dios le estaba dando al profeta Ezequiel era una promesa de restauración, una promesa futura.
del regreso de la nación de Israel, aleluya, a su nación. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le está dando una promesa. Ahora, lo lindo que yo veo en esta promesa es que muchas veces, como lo decía ahorita, muchas veces Dios te da una palabra y te da una promesa antes que las cosas ocurran. Porque Dios le está dando una promesa al profeta para darle al pueblo ¿desde dónde? Desde el lugar de mortandad. Le está diciendo, yo los voy a llevar, yo los voy a restaurar, pero le está hablando cuando lo que él está viendo y como la gente se está sintiendo son valles de huesos secos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Pero hay una sola razón por la cual tenemos que creer que lo que Dios dice se cumple. Aunque lo que tú estés mirando parezca imposible. Alabado sea el Señor. No somos tú y yo los que hacemos que las cosas ocurran. A veces Dios nos pone a trabajar en determinado lugar, pastor de una iglesia, determinado ministerio, la alabanza, en una célula, y a veces uno no ve que las cosas avanzan como uno quisiera. Bendito sea el nombre del Señor. No tienes por qué desanimarte. Tú y yo hacemos nuestra parte, lo que Dios nos mandó a hacer, pero no somos tú y yo quienes hacen que las cosas ocurran. Es Dios quien hace que las cosas ocurran. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está el valle de huesos secos y Dios está dando una promesa de restauración. Aleluya. Y tiene el profeta que creer en esa promesa de restauración y tiene que ministrarle al pueblo una promesa de restauración cuando no están viendo nada. ¿Qué se necesita, aleluya, para creer en esa promesa cuando no estás viendo nada? Creer en Dios. Creer en el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios le está dando una promesa para que ellos crean lo que Dios puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo le decía entonces, no nos toca a nosotros creer, aleluya, que Dios es poderoso, o nos toca a nosotros creer que Dios es poderoso para transformar un panorama de muerte en un panorama de vida. Y cuando yo leí este versículo, después usted revísalo en su casa. Cuando usted se da cuenta, este versículo no nos habla de Ezequiel como el protagonista en medio del valle de huesos secos. Este versículo tampoco nos dice que es Israel el protagonista en medio del valle de huesos secos. ¿Usted sabe quién es el protagonista? Dios. Hay varias palabras ahí, aleluya. Lo primero que dice, diles, aleluya. Pero dice, así ha dicho Jehová. Las cosas ocurren, ¿por qué? Porque Dios las dice. Pero mire, solamente le quiero mencionar varias palabras que se refieren a Dios. Dice, yo abro. ¿Quién es el que abre? Dios. Dice, yo haré. ¿Quién es el que hace? El Señor. Yo los haré subir. ¿Quién los hará subir? El Señor. Yo los traeré. ¿Quién los traerá? El Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y va más adelante y dice, yo pondré mi espíritu en vosotros. ¿Quién es el que pone? Dios. Bendito sea el Señor. Y vuelve a repetir, yo haré. Yo hablé, yo hice, alabado sea el nombre del Señor. Todo se enfoca en Dios. Dios es quien hace las cosas. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso. Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a desanimarnos. Caminamos, aleluya, y las cosas que hacemos nos desanimamos. Pero en este caminar de vida cristiana tenemos que decir, aleluya, gracias Señor, aleluya, que no es por mi fuerza. Gracias Señor, que no es por mí. Gracias Señor que tú eres quien lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Si fuera por mí todo estaría perdido. Si fuera por mí un día creo que sí, mañana creo que no. Alabado sea el Señor. Pero cuando miramos, aleluya, a Dios decimos, Dios es quien lo va a hacer. Aleluya. Santo es el Señor. Dios es quien convierte un panorama de muerte en un panorama de vida. Amados hermanos, santo es el Señor. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor porque Dios en su inmensa misericordia, pudiendo hacerlo solo, pone sus ojos sobre ti y sobre mí para que nosotros seamos instrumentos. Instrumentos para ministrar una palabra de vida. Instrumentos para ministrar vida. Alabado sea el nombre del Señor. Puede ser que tu casa no esté como tú quieras. Puede ser que tu familia no esté como tú quieras. Pero en vez de desanimarte y de quejarte, tienes que entender en esta mañana que tú eres el instrumento que Dios utiliza para cambiar quizás esa familia, para cambiar esa casa de un panorama de muerte en un panorama de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucha gente con la cual te relacionas que se sienten secas, que se sienten destruidas, que se sienten sin esperanza, pero cuando tú estés con ellos, tienes que recordarte,
Yo soy el instrumento por la gracia de Dios, aleluya. El instrumento que Dios puso en este lugar para dar una palabra de vida, para que esa familia, y a través de esa vida, cambie una familia y se cambie ese corazón destruido, ese corazón sin esperanza, de un panorama de muerte a un panorama de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero pedirte que podamos estar puestos en pie en esta hora. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Mi alma te alaba y te bendice. Gloria a Dios. Le decía a la iglesia, allá cuando celebramos el culto misionero, decía, a veces los mensajes que tienen que ver con misiones, a veces a la gente no le atrae mucho. Porque misiones no tiene que ver tanto con tu situación personal, sino que tiene que ver más con lo que hacemos a favor de otros. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nos hablan de misiones, quizás no nos hablan de nuestros problemas, quizás no nos hablan de nuestras dificultades, quizás no nos dicen Dios es poderoso para sacarte de esa situación, sino que nos hablan y nos alientan, aleluya, a hacer por otros. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás tú viniste en esta mañana hasta este lugar y dijiste, yo vine en esta mañana con una condición, que estoy para que oren por mí. Que estoy para que oren por mí. Alabado sea el Señor. Y no es que no podamos orar por ti, pero yo quiero animarte en esta mañana, más que orar por ti ahora, es ponerte en la brecha a favor de otros. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes problemas, tienes situaciones, quizás viniste con batalla, quizás viniste desanimado, pero Dios nos está diciendo, piensa en otro. Ponte en la brecha a favor de otros. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo. Y ese otro puede ser un hijo que hoy no está en Cristo. Ese otro puede ser una familia, que la situación en la familia no está bien, aleluya, porque la gente en medio de la familia, en su relación con Dios no están bien. Bendito sea el nombre del Señor. Ese otro puede ser en esta mañana, aleluya, un compañero de trabajo, que tú conoces su situación y Dios te lo está trayendo en esta mañana a tu memoria para que tú levantes una oración por él. Bendito sea el nombre del Señor. Ese otro puede ser tu nación, la nación de donde vienes, porque los cubanos también pensamos que Cuba es el país que está más difícil, pero hay situaciones difíciles en cualquier nación. Y qué bueno que en esta mañana tú puedas levantar también, quizás te pones en la brecha, quizás no por alguien, quizás te pones en la brecha por tu nación, por tu gente. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Santo eres Jesús, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Santo es el nombre del Señor, alabado sea Cristo. Hay alguien que Dios lo esté motivando en esta mañana a orar por alguien, a interceder por alguien y quiere acercarse al altar. Bendito sea el nombre. Yo no voy a orar por usted, yo lo que quiero es que nos unamos para interceder. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea Cristo. Estás aquí y quizás tú dices, mi familia necesita la oración. Habrá alguien y tú te acercas al altar porque quieres ponerte en la brecha a favor de tu familia. Hay alguien en esta mañana, aleluya, que tenga un hijo o una hija por la cual quiera ponerse en la brecha, alabado sea el Señor. Hay alguien que Dios le trae un compañero, aleluya, quizás de trabajo, aleluya, y te quiere poner en la brecha a favor de él en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un lugar que conoces que está destruido, que el enemigo del alma lo ha destruido y te quieres poner en la brecha en esta mañana a favor de su hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy tú le dices, Señor, gracias por mi familia, gracias por mi hogar, pero hoy me quiero poner en la brecha a favor de otro. Alabado sea el nombre del Señor. Hay gente aquí de diferentes naciones y a lo mejor Dios te trae a la mente tu nación y tú dices, hoy me pongo en la brecha a favor de mi nación. Alabado sea el nombre del Señor. Hay varios cubanos también en este lugar, aleluya, y saben cómo está la condición en Cuba, que necesitamos que Dios intervenga en la nación cubana. Alabado sea el Señor. Y hoy quizás te quieres poner en la brecha a favor de la nación cubana. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Dios escucha la oración. Dios escucha la oración. Misiones es todo lo que hacemos a favor de otro. Hoy te estás presentando delante de Dios a favor de una familia, a favor de un hijo, a favor de una hija, a favor de una casa, a favor de una nación, a favor de un compañero de trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Quizás a través de alguien que no sabe de que estás orando por él, pero hoy, aleluya, te presenta a favor de esa vida.
porque Dios te la trae a tu mente, porque Dios en determinado momento tocó tu corazón y hoy te está diciendo, clama, alabado sea el Señor. No nos basta con decir qué difícil está la situación, qué complicada está la gente, qué perdida está la gente. Tenemos que ir más allá. La gente no cambia, las naciones no cambian, las ciudades no cambian, aleluya, simplemente porque nos demos cuenta, aleluya, de cuán difícil puede estar la situación o cuán difícil puede estar la condición de alguien. Las cosas cambian porque oramos al Dios que cambia. Alabado sea el Señor. Yo quiero pedir a mi esposa que ella pase aquí al frente para que nos guíe en esta oración. Santo es el Señor. Gloria a Dios. con corazones humillados delante de tu presencia, reconociendo, Dios, tu poder, tu grandeza, Dios, rogándote, Señor, que nos haga sensibles, Dios, sensibles, oh Dios, al dolor de otros, amado Rey, haznos sensibles, oh Padre, a aquel que está padeciendo necesidad, haznos sensibles, Señor, a aquel que se está perdiendo en este mundo, Dios. Te estamos, Dios, rogando que obres en misericordia, Padre mío. Mira, Señor, cada uno de mis hermanos que está aquí ha pasado al frente, Señor, aleluya, con una petición en su corazón, amado Rey. Te estamos rogando, Espíritu de Dios, que seas tú obrando, Espíritu Santo, que seas tú tocando, Dios, que mire, Señor, aleluya, esa persona, Dios, que está necesitada de ti, oh Dios eterno, que seas tú, Señor, tratando con esa vida, que seas tú, Espíritu Santo, obrando en el corazón, Dios, de esas naciones que necesitan, Dios, ser cambiadas, que necesitan ser transformadas por el poder del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en las drogas, Dios eterno. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Padre, atrae al pueblo que está afuera, ese pueblo que no te conoce, Señor, que necesita recibir tu palabra. Padre, que cada uno de nosotros podamos ser bendición para esa vida. Te lo estamos pidiendo, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, oh Dios amado. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, amado Rey. Gracias, Padre mío, en el nombre que es sobre todo nombre.
Porque a veces no son otros los que se sienten secos o la sequedad no la vemos en otros. A veces somos nosotros mismos los que nos sentimos secos. Si hubiera alguien en esta mañana que no siente esa frescura del Espíritu, esa renovación en el Espíritu, esa llenura en el Espíritu, y está aquí en esta mañana y tú lo conoces, te rogamos por esa vida o por esas vidas. Estamos rogando, Dios mío, que tú nos estés renovando. Estamos rogando, Dios mío, que cada vida en este lugar pueda ser llena de la presencia de Dios. Aleluya. Estamos rogando, Dios mío, aleluya, que tú nos estés tocando y nos estés ministrando, Señor, en esta mañana de una manera especial. Si hay vidas que trajeron peticiones en esta mañana, peticiones personales, oramos por esas peticiones, para que conforme a tu voluntad, Padre, tú estés obrando. Si alguien ha venido enfermo, Señor, en esta mañana, oramos también por sanidad. Tú eres el Dios Todopoderoso. Te estamos rogando que sanes a los enfermos. Señor, si hay alguien que necesita la intervención poderosa de Dios en su vida, en su casa y en su familia, te rogamos que tú estés interviniendo, Señor, en el nombre de Jesús. A ti clamamos y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Siempre haciendo cuando te amo. Lo único que puedo hacer es esperar. Estar contigo. No hay otro lugar que me una y otra vez tu amor me rodea. Tú siempre haces bien y cuando te hablo, lucha mi amor, en ti puedo confiar. Me has sostenido, me has sostenido. Una vez, el Señor te sostiene. Una y otra vez, cree que conmigo tú eres fiel, Señor. Siempre eres fiel. Y cuando me hagas, que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Aleluya. En este lugar. Oh, grande es tu misericordia para con nosotros, Jesús. Aleluya. Bien, antes de despedir el culto, el pastor les recuerda que aquellos que quieran estar en el culto
esta tarde en la iglesia de, no recuerdo cómo se llama. Visión familiar. Ok. Entonces, los que quieran ir, el grupo de alabanza va a estar allí. Entonces, aquellos que quieran ir pueden participar de esa actividad hoy a las 3 de la tarde, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Bien, entonces vamos a hacer despedida. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has hablado a nuestras vidas, Señor, una vez más en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por amarnos tanto, Señor, aleluya, aún sin merecerlo, Señor. Pero a ti te ha placido amarnos, Señor, y bendecirnos en esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Guárdales y guíales hasta sus hogares, hasta el lugar donde ellos vayan, Señor. Que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, en todo momento. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.